Entonces vamos a, bueno, partir primero dando un pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que consistía esta medida de tendencia central, ¿ya? Y moda en sí es lo que más se repite, ¿cierto? Va a ser el dato con una mayor frecuencia. Bien, ahora, existían en algunos casos situaciones en donde yo podía tener, por ejemplo, más de una moda, ¿ya? O casos en donde no iba a haber una moda, ¿ya? Pero en sí, básicamente nosotros tenemos que ir buscando dónde es que nosotros vamos a tener eh, un dato que más se repita, ¿cierto? Vamos a tener que identificar cuál va a ser, ¿cierto?, ese dato y, bueno, lo anotamos, ¿cierto?, como moda. ¿Ya? Ahora, en relación a si tenemos dos o tres modas, ahí lo vamos a ir viendo a medida que vayamos realizando la actividad. Entonces, para partir, ¿cierto?, ejemplificando eso, vamos a ver, ¿cierto?, el número uno, en donde vamos a ir contando cuántas veces se van repitiendo los datos y vamos a ir viendo cuál es el que más se repite. ¿Ya? Por ejemplo, si yo chequeo aquí al ladito, ¿cierto?, en la letra A, eh, el número uno, ¿cierto?, voy a ver cuántas veces se va a repetir. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo uno, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6. ¿Ya? O sea, yo tengo 6 veces el uno. ¿Ya? 6 veces. Listo. Ahora, el número 2, para ir chequeando, ¿cierto?, el tema de... Veamos. Uno, 2, 2 veces. El 2, no lo tengo más veces, no. El 2 lo tengo 2 veces. Ya, el número que viene sería el 3. El 3. El tres lo tengo una vez y creo que solamente una vez. Entonces el 3 obviamente no va a ser moda nunca. Entonces, ¿cuál otro? El 4. El 4 lo tengo una vez, dos, tres, cuatro, cuatro veces, cuatro veces. Y el 5 lo voy a tener una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete veces. Ah, veces. Ya. El 6 lo voy a tener dos veces. Dos veces. Y el 8, perdón. El 8 lo voy a tener una vez. Ya. Entonces, tengo que ir checando cuál es el que más se repite. En este caso voy a ver que es el 5, el que más se repite, porque es el que se va a repetir 7 veces. Lo voy a tener más veces, ¿cierto?, dentro de mi listado. Por lo tanto, en este caso, la moda va a ser el 5. ¿Ya? Ahora, ojo, en algunos casos vamos a ver, bueno, en otras ocasiones yo he visto ya que se genera una confusión, ¿ya? En donde algunas veces la respuesta que dan cuando yo pregunto por moda es la cantidad de veces que se está repitiendo la moda. ¿Ya? Por ejemplo, lo vamos a escribir aquí como para que lo vean. Algunas veces yo encuentro que hay estudiantes que me dicen que cuando yo pregunto por la moda del conjunto A, ¿ya? Por ejemplo, de la, me dicen 7, ¿ya? Pero me dicen que la moda es 7 porque esto se está repitiendo 7 veces, ¿ya? Y eso en sí es un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque la moda, ¿cierto? Como definición, es el valor que más se repite, ¿cierto? Entonces, como nos están pidiendo el valor, en este caso va a ser el valor 5. El dato 5, ¿cierto? Es el que más se repite, ¿ya? No
la cantidad de veces que se está repitiendo el 5. ¿Ya? Así que para que ustedes no caigan en ese error, ¿ya? Porque igual muchas veces como que no se explicita muy bien esa situación, entonces por eso yo aprovecho ahora de mencionarla para que ustedes no cometan ese problemita. Bien, no sé si se entendió más o menos el 1A o en sí el concepto de moda. Ahora sí entendí. ¿Sí? Ya, entonces a ver, ¿cómo quedaría la B? ¿Cuál creen ustedes que sería el número que más se va a repetir en la B? El 20. ¿El 20? ¿Ya? ¿Hay alguna otra? A ver, ¿alguien más encontró otra? ¿O definitivamente es el 20? Ya, ok, pero Ana, ¿y alcanzó a escuchar la explicación, cierto? Sí, 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 justo se me salió cuando preguntó algo, creo. Ah, sí, preguntamos sobre la moda de la B. ¿Ya? Bueno, ahí un compañero dijo que es 20. ¿Ya? ¿Están de acuerdo el resto de que va a ser 20? A ver, Profe, a analicemos. mí se me salió la clase. ¿Se salió de la clase? ¿Por qué será? ¿Muy mal internet hoy día o...? Se me acabó la batería del computador. Pucha, ya. Pero si tiene, trate de cargarlo, ¿ya? Para que pueda igual ir trabajando. Ya, o si no, del celular ahí puede ir avanzando igual en su cuadernillo o en su hojita, ¿ya? Bien, entonces, ya, el acento se lo van a hacer ustedes y vamos a analizar un poquito la 2, ¿ya? ¿Alguien ya hizo la 2? Profe, ¿qué dijo? Si es que alguien ya hizo la número 2, donde dice que una empresa de buses registró los viajes de uno de sus recorridos durante una Yo la voy semana, a hacer ahora. ya, hagámoslo entonces entre todos. A ver, ¿cuál creen ustedes acá que sería la moda de los datos? A ver, analicemos esta tablita. Arribita, ¿cierto? Tenemos los días de lunes a domingo y abajo tenemos la cantidad de viajes que hace cada día, ¿cierto? Entonces, Ujú. perdón, ¿la moda cuál vendría siendo? ¿Domingo? Domingo, ya, ok. ¿Y qué va a representar esta moda domingo? El día que la gente viajó más. Ya, ¿cierto? O el día en que más veces se realizaron viajes. ¿Sí? ¿Sí, cierto? Ya, súper. Entonces, domingo es la moda de los datos, ¿cierto? Ahora, ¿qué representa? Vamos a escribirlo acá mejor para que, de hecho, ahí, sí, para ocupar el teclado del computador nomás. Entonces, ¿qué representa? Representa al día, ¿cierto? En que más viajes se realizan, ¿ya? Para dejarlo así un poquito más claro, ¿ya? Entonces, ajá, vamos a dejar aquí y ahí sí. Bien, ahora, dice, ahora, segundo, ¿el promedio de los datos es mayor o menor que la moda? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será el promedio de los datos? A ver, analicemos esta pregunta, que está bastante interesante. ¿Ya? ¿A qué se referiría con el promedio de los datos?
restar el número más alto con el más bajo. Ya, pero a ver, no, no, no. El promedio era cuando yo tenía que sumar todo y dividir por la cantidad de veces que yo estoy, por la cantidad de datos, ¿cierto? Lo que usted me acaba de decir era lo que nosotros llamábamos rango, que era restar el más grande con el más pequeño, ¿ya? Entonces, acá lo que nos están pidiendo es que nosotros podamos calcular el promedio, ¿ya? Y que ese promedio que nosotros encontremos, tenemos que compararlo con la moda y decidir si este promedio va a ser mayor o va a ser menor. Y luego de eso, interpretar, ¿cierto?, este valor. Entonces, volviendo a, ¿cómo yo podría calcular el promedio de estos datos que tenemos más arriba? A ver, ¿qué interpretación podría hacer yo de esto? ¿A alguien más o menos se les ocurre? A ver, dígame. No dije no. Ah, ya. A ver, ¿a alguien se le ocurrirá por ahí? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué tendría que hacer para calcular el promedio? ¿Qué datos tendría que usar para calcular el promedio? ¿Algún acercamiento más hacia la actividad? A ver, algo que me ayude. El promedio lo puedes sumar y dividir. Ya, ¿y qué tendría que sumar? A ver, desarrollamos un poquito más la idea. La cantidad de viajes que hizo en los días. Ya, tendría que estar sumando, ¿cierto?, la cantidad de viajes que hizo cada día. Ya, y después, ¿por cuánto tendría que dividirlo? En 7. Por 7. En 7. Ya, y ese dato que yo obtengo, ya, sería, ¿cómo lo podía interpretar ese promedio? Es menor. Ya, pero ya. Entonces, hagamos primero el cálculo, ¿ya? Hagamos el cálculo primero de el promedio que yo tuve, ¿cierto? De los viajes que hice en estos días. ¿Ya? Entonces vamos a decir aquí, vamos a hacer una suma ahí vertical para que, a ver, espérenme acá, ahí. Entonces tengo 10, tengo 15, 12, 13, 16, 17 y 18. Tengo los 7. Entonces voy a tener 3 más 7 serían 10, 2 más 8 serían 20, 31, 31. Y luego aquí tengo 7, 8, 9, 10. Tengo 101 viajes en total, ya que ellos hicieron durante toda la semana. Y esos 101 viajes los voy a dividir por 7. Y me va a dar el 7 en el 10, cae una vez, sobran 3, me da 1. El 7 en el 31 son 4, 7 por 4, 28, 31, me sobrarían 3. Agrego un 0, le coloco una coma. El 7 en el 30 también serían 4 veces. Y 7 por 4 me sobrarían 2. Luego le puedo agregar otro 0. El 7 en el 20 cabe 2 veces, serían 14, sobran 6. Y creo que así voy a ir hasta dar hartos numeritos más. Ya, entonces, bueno, vamos a gastarnos porque siempre son dos decimales los que más o menos se van interpretando en los promedios. Y podemos decir que en promedio la empresa realiza, eso vamos a decir primero. Ya, en promedio
En promedio, la empresa realiza 14,42 viajes al día. ¿Ya? Eso es más o menos lo que nosotros podemos interpretar en primera instancia. ¿Ya? Eso sería como primer punto. Ahora, eso es... Vamos a dejarlo más chiquitito. Ya, entonces, en promedio, la empresa, ¿cierto?, realiza 14,42 viajes al día. Luego, tenemos que interpretar si el promedio de datos es mayor o menor que la moda. ¿Ya? Ahora, ¿qué opinan ustedes respecto a esto? Respecto a eso. Respecto a ese dato que nosotros podemos encontrar. ¿Qué pueden decir? ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿Qué creen ustedes? Es menor. ¿Es menor? Ya, ¿y qué vamos a comparar? A ver, La moda con el promedio. voy a calcular la moda con el promedio. ¿Y cuál es mi moda? 18. 18. ¿Y qué contestaron arriba? Domingo. Sí. ¿Y si contestaron domingo, por qué me están diciendo que la moda es 18? Porque abajo de domingo dice 18. Ah, pero dice 18 porque el domingo se hicieron 18 viajes. O sea, si yo empiezo a ver todos mis datos dicen que el día lunes hubieron 10 viajes. Por lo tanto, cada viaje fue lunes, 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 lunes. ¿Cierto? Después fue martes, 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 15 veces. Después fue miércoles, 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 12 veces. Y lo mismo, pero resulta que el domingo fue más viajes que los otros días. Por lo tanto, nosotros decimos que la moda de los datos es domingo. ¿Por qué? Porque es el día en que más viajes se realizaron. Ya, hasta esa parte yo creo que todo más o menos se entiende a la perfección. ¿Ya? Ahora, abajo nos están preguntando por el promedio de los datos. ¿Ya? Y nosotros podemos sacar un promedio de los viajes, ¿sí? En donde nos dice que la empresa realiza 14,42 viajes al día. ¿Ya? Esto es en promedio. ¿Ya? Puede ser que un día haga más, puede ser que un día haga menos, puede ser que un día haga la misma cantidad, pero en promedio, en sí, la empresa va a realizar 14,42 viajes al día. Ahora, nos están pidiendo comparar este promedio con nuestras modas. ¿Ya? Ahora, nuestra moda es un día de la semana. ¿Ya? Entonces, aquí estamos como con una situación similar a la que nos enfrentamos la semana pasada. ¿Recuerdan cuando estábamos analizando los datos de una tabla en donde nosotros no podíamos calcular un promedio, ¿cierto? Si no me recuerdo, eran colores, ¿sí? Porque nosotros no podíamos ir realizando, ¿cierto? Un promedio en sí como para poder interpretar, ¿ya? Entonces acá nos va a ocurrir algo bastante similar, ya que los datos, ¿cierto?, que nosotros vamos a encontrar no están como relacionados entre sí, ¿ya? Por eso yo creo que viene la segunda pregunta, que dice cómo yo puedo interpretar esto, ¿bien? ¿Por qué? Porque resulta que, si bien es cierto, un promedio de frecuencias, porque eso es lo que yo estoy básicamente calculando acá, un promedio de frecuencias me va a decir cuántos viajes realizo al día, ¿ya? Pero un promedio de la muestra, yo tendría que estar multiplicando lunes por 10 más martes por 5 más miércoles por 12 más jueves por 13 más viernes por 16 más sábado por 17 más domingo por 18, sumar todo y dividir por 101.
Y ahí yo podría sacar como entre comillas un promedio, ¿ya? Ahora, ese promedio yo lo debo comparar con el de la moda, ¿ya? Entonces ahí yo sí podría más o menos tener como una interpretación. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que mis datos son, como les había dicho hace un momento, son cualitativos, son palabras, son conceptos, ¿bien? Entonces, al momento de tener conceptos, eh, se me va a ver dado, ¿cierto? Este posible problema al momento de calcular las medias aritméticas, ¿ya? Ahora, esto solamente ocurre con las medias aritméticas, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, las modas las puedo calcular sin ningún problema y decir que es domingo. La mediana también la puedo calcular, que es lo que vamos a ver la próxima semana, con datos cualitativos, ¿ya? Pero en el caso del promedio es donde se me va a generar el problema porque puesto que no puedo multiplicar las palabras con los números, ¿ya? Es eso básicamente lo que sucede. Bien, entonces, ¿yo puedo calcular un promedio? Sí, pero solamente yo puedo calcular un promedio en relación a los viajes que realiza la empresa al día, ¿ya? Entonces yo puedo calcular, ¿cierto? Este 14,42, decir, ¿cierto? Interpretar de que eso es lo que realiza diariamente, pero yo en sí no puedo comparar la cantidad de viajes, ¿ya? De promedio con la moda que es domingo, porque no tiene una relación, ¿cierto? La naturaleza de los datos es distinta, ¿ya? Porque acá estoy viendo que el domingo se repitió 18 veces, ¿ya? Y que en promedio los días se repitieron 14,42, que fueron los viajes, y la moda es domingo, ¿ya? Entonces, por un tema lógico, si yo quiero comparar la cantidad de viajes con el promedio de viajes, yo estoy comparando aquí prácticamente la mayor cantidad de viajes, que fue 18, con respecto a un promedio, y obviamente siempre va a ser menor, ¿ya? Porque si, por ejemplo, nosotros lo viéramos, si yo comparo, por ejemplo, el promedio de estatura de todos ustedes, ¿ya? Y lo comparo con el compañero que es más alto, obviamente el promedio de estatura de ustedes va a ser siempre menor que el compañero que mide más, ¿ya? O al revés, el promedio de estatura de ustedes va a ser siempre mayor que el compañero que mide menos. Entonces, viéndolo desde esa lógica, ¿cierto? No va a ser como, entre comillas, una buena comparación, ¿cierto? Lo que nosotros estamos calculando, ¿ya? Porque nosotros estamos calculando acá, por ejemplo, el promedio solamente de los viajes y lo queremos comparar con un día de la semana, ¿cierto? Entonces ahí nosotros no podemos realizar, ¿cierto? Una comparación, puesto que, como les decía, la naturaleza de los datos no es la adecuada, ¿ya? O sea, podemos comparar, tal vez sí, ¿cierto? Pero no tiene una relación lógica, ¿cierto? Nosotros podemos decir que el 14,42 es menor que el 18, sí, ¿ya? Pero la verdad es que no tiene una relación lógica como para decir eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer como en temas de interpretación? Como para ir respondiendo también la otra pregunta. Con respecto, ¿cierto?, a la interpretación de esto, nosotros tendríamos que decir que en realidad, ¿cierto?, las los datos que nosotros tenemos presente acá son datos cualitativos, ¿ya? Eh, Porque nosotros básicamente tenemos em, prácticamente como un checklist, ¿cierto? De que se realiza un viaje y nosotros decimos a qué día pertenece. Ya, este viaje es lunes, este viaje es lunes, este viaje es martes, este es miércoles. Entonces todos nuestros datos son palabras, ¿bien? Ahora, de las palabras nosotros no podemos calcular un promedio, ¿cierto? Pero nosotros quisimos calcular, ¿cierto?, cuántos viajes se realizan al día, pero nosotros no lo podemos comparar con la moda porque la moda es cualitativa. Bien, entonces eso es como más o menos lo que nosotros podemos como tratar de sacar el limpio con esta pregunta, ya que se nos entrampa bastante con lo que nosotros hicimos la semana pasada,
ya con respecto a un problema en donde nosotros quisimos calcular una media aritmética de una tabla, ¿cierto? En donde también teníamos datos cualitativos con respecto a, si no me equivoco, eran colores, ¿ya? Entonces, ahí tampoco nosotros podíamos calcular un promedio, ¿ya? Pero sí podíamos llegar a sacar alguna interpretación como secundaria a lo que nosotros queríamos calcular, ¿ya? Ahora, no así, por ejemplo, los datos que aparecen acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá abajito en la 3 nosotros podemos ver que hay datos de estaturas, ¿cierto? De bebés recién nacidos. Entonces, acá nosotros podemos ver claramente que la naturaleza de los datos son números, ¿ya? Y como la naturaleza de los datos son números, nosotros podemos perfectamente calcular un promedio de ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá arriba, en nuestros viajes, acá no eran números, sino que eran días de la semana. Y nosotros si teníamos puros días de la semana, ¿ya? Nosotros teníamos 101 días, 101 veces días de la semana, nosotros nos podíamos sumar todos los días de la semana y dividirlos, porque sumar palabras y dividirlas no es matemáticamente correcto, ¿cierto? Al momento de realizar después análisis, ¿ya? Entonces, por esa razón, ¿cierto? Esta pregunta, si bien es cierto la primera, la letra A sí se puede contestar bien, ¿ya? Pero la letra A, B, ya teníamos, ¿cierto? Un poquito de dificultad al momento de realizar, ¿cierto? Esta comparación, ¿bien? Entonces, por eso ahí yo les preguntaba, ¿cierto? ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar el promedio de la cantidad de viajes con respecto a el día que se realizó más viajes. Entonces como que no se puede comparar una pera con una manzana, ¿ya? O sea, no habría un punto de comparación, ¿cierto? En el sentido de que ambas son frutas, ¿ya? Pero una naturaleza de una no tiene la misma naturaleza que la otra, ¿ya? Entonces, por esa razón, ¿cierto? Yo no puedo comparar la cantidad de veces de viajes que se hacen al día con el día de la semana en que más viajes se hacen, ¿ya? No sé si se entendió más o menos el análisis. Sí. ¿Sí? Sí, es que la verdad que la 2B en realidad se genera una confusión porque nos están haciendo comparar dos datos que no se pueden comparar, ¿ya? O sea, yo no les puedo decir, em, dar, no sé, un problema por ejemplo, la empresa el lunes viajaron 10 veces, el martes realizó 15 viajes, el miércoles realizó 12 viajes, el jueves 13, el viernes 16, el sábado 17, el domingo 18. La empresa en promedio realiza 14,42 viajes y después te pregunten cuál es el día en que más viajes hizo y después te haga compararlos. O sea, obviamente, el día en que más viajes hizo, que es 18, siempre va a ser mayor que el promedio de viajes que hace durante toda la semana, ¿cierto? Porque el promedio en sí siempre es más pequeño que el número más alto y también va a ser más grande que el número más pequeño, ¿ya? Entonces, eso obviamente no se podía como sí, o sea, siempre hace como algo obvio. Ya, ahora tampoco pueden decir, ya, la empresa realizó viajes durante la semana y después te pregunte cómo se llama el chofer del bus, ¿cierto? O sea, la naturaleza de los datos, ¿cierto? No es la que corresponde, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, interpretar esto, ¿sí? Tenemos, ¿cierto?, que ver en el tema de cuáles son los datos y cuáles son las frecuencias, ¿sí? Entonces, en el tema de los datos, nosotros vamos a ver que la primera columna, la primera fila, ¿cierto?, corresponden a los datos, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y los viajes, en este caso, va a ser nuestra frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, nuestra frecuencia absoluta del lunes va a ser 10, frecuencia absoluta del martes va a ser 15 y así sucesivamente con todos los otros días de la semana. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos calcular un promedio, nosotros estuvimos calculando un promedio de las frecuencias, ¿ya? Lo cual no está malo, pero no es
nuestra definición de promedio, ¿sí? Porque nuestra definición de promedio en una tabla de frecuencias nos indica que el promedio se debe calcular multiplicando el dato por la frecuencia, más el dato con la frecuencia, más el dato con la frecuencia, y todo se divide en el total de datos, ¿ya? En cambio, lo que nosotros hicimos fue tomar las frecuencias, sumarlas y dividirlas por 7, ¿ya? Lo cual, este no es un promedio, ¿cierto? De los datos, ¿ya? Lo que nosotros hicimos acá abajito fue calcular un promedio de la frecuencia, ¿ya? Que es algo que se puede hacer de manera paralela, pero no es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Porque si nosotros quisiéramos calcular el promedio de los datos, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque los datos son palabras, ¿ya? Eso es como lo que sucede, ¿ya? Ok, Ana, yo la dejo justificada después, ¿ya? Sí, y como dice la Nicole, dejen las 2B así nomás porque, como les digo yo, a lo más nosotros pudimos calcular un promedio de las frecuencias, ¿ya? No hicimos un cálculo promedio de los datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la naturaleza de los datos son palabras, ¿ya? De hecho, la moda fue una palabra, ¿ya? No fue un, un número, ¿ya? Cuando la moda es número, ahí no hay problema, ahí nosotros podemos realizar sin mayor dificultad, ¿cierto? Nuestro ejercicio, ¿bien? Ahora, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ver la 3, ahí se nos arregla todo el panorama, ¿ya? En la 3 podemos ver, obviamente, el promedio, podemos ver la moda, podemos ver el rango, ¿cierto? Porque aquí nosotros tenemos la libertad porque tenemos números, ¿sí? Acá los números van a ser nuestros mayores aliados, nuestro, nuestro mejor panorama de ejercicio, ¿cierto? Va a ser cuando los datos sean números, ¿ya? Porque acá con los números nosotros vamos a poder modelarlos, vamos a poder trabajar con ellos a nuestro placer, ¿cierto? Y nosotros vamos a generar todos los resultados y las interpretaciones posibles porque trabajamos con números, ¿ya? Y no con palabras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en la número 3 nos están diciendo que en un hospital se registró la estatura de los bebés nacidos en un mes, ¿ya? Ojo, no quiere decir que van a haber 30 bebés o 31 bebés, ¿ya? Sino que acá se van a registrar la estatura de todos los bebés que nacieron en un mes, ¿ya? Pueden ser 60, 100, 40, 70, ¿ya? Entonces por eso es que aquí podemos observar que hay una mayor cantidad de datos, ¿bien? Ahora, ¿cuántos datos hay? Tenemos 10, tenemos 20, tenemos 30, tenemos 48, ¿ya? Tenemos 48 datos, ¿cierto? En relación, ¿cierto? A nuestra cantidad de bebés nacidos en un mes. Bien, ahora, la pregunta es, ¿cuál es la estatura de la mayoría de los bebés al nacer? ¿Cuál creen ustedes que sería aquí mirando la estatura que tendría la mayoría de los bebés al nacer? A ver, ¿cuál creen ustedes que sería? 50. ¿50? ¿Están seguros? ¿Sí? Yo sí, un poquito. ¿Sí, un poquito? Ya. Es como que el que más se repite, ¿cierto? ¿Sí? El que vemos con mayor frecuencia. ¿Ya? Sí. Ahora, cuando nosotros tenemos datos así desordenaditos como tenemos ahí en esa tablita, nosotros sí podemos calcular más o menos, ¿cierto? ¿Cuál podría ser nuestra moda? Ya que es lo que nos están consultando, ¿ya? Pero en algunas ocasiones, de repente, la moda es tan pareja, ¿cierto? Que de repente por un solo número o por un solo dato, nuestra moda puede variar. Y nosotros tal vez podemos tener, por ejemplo, que la moda es 50, pero imagínense que haya un 52 que está a un número, o un 48, ¿cierto? Que está a un número del 52 y tal vez eso pueda modificarse. Bueno, pero en este caso, ¿cierto? Vemos claramente que el que más se repite ahí va a ser el número 50, ¿cierto? Bueno, de hecho, si lo contamos, podemos ver, por ejemplo, que tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tenemos 21 bebés que midieron 50 centímetros al nacer. ¿Ya? O sea, 21 bebés de 48 es prácticamente el 25% de todos los datos que están ahí. Entonces, claramente, ¿cierto? Vemos que es una moda, ¿ya? Ahora, esa moda, ¿cierto? Podemos, ¿cierto? Decir y responder acá cuál es la estatura de la mayoría de los bebés al nacer. La mayoría de los bebés al nacer mide 50 centímetros, ¿ya? Bien. Ahora, dice, si en promedio un bebé mide 48 centímetros al nacer, la mayoría de los bebés en este hospital estará sobre o bajo esta media que está dando acá al principio de la pregunta. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué creen ustedes ahora? ¿Nuestra moda estará sobre nuestro promedio o estará bajo nuestro promedio? Sobre. Sobre, ¿cierto? ¿Qué cree el resto? ¿Qué opina el resto? A ver, ¿qué opina la Ana? ¿Opina la Sofía? ¿Opina Nicole? Pero el resto, Que es sobre la medida. sobre la media, ¿ya? Sobre la media. ¿Que está sobre? Sí, está sobre la media. Sí, porque tenemos un 48 de promedio. O sea, 48 es la media y la moda es 50. ¿Sí? Entonces, en este caso, la moda va a estar sobre el promedio. Ahora, ¿se fijan que la comparación que hicimos recién tiene relación con la naturaleza de los datos? A diferencia de la número 2b, ¿encuentran la Sí, similitud? ¿O encuentran la diferencia que hay entre la 2b y la 3b? sí hay diferencia. Sí, ¿cierto? Porque aquí en la 3b nos están dando el promedio de la estatura y la estamos comparando con la estatura que más se repite. ¿Se fijan que estamos comparando la estatura con la estatura? Sí, Entonces, como estamos comparando dos cosas iguales de la misma naturaleza, para nosotros obviamente se nos hace mucho más cómodo y más fácil poder interpretar, ¿ya? Entonces, por eso, ¿cierto? Es importante cuando nosotros trabajamos, que trabajemos siempre con datos que estén relacionados entre sí. Ya, por ejemplo, si yo quiero trabajar con promedios, ya, si yo quiero trabajar con los promedios de las estaturas, las voy a comparar con los promedios o con las modas de la misma estatura, o con la mediana de la estatura, pero siempre de la estatura, ¿cierto? No estar mezclando la estatura o la cantidad de datos, no, porque la verdad es que ahí no sería correcto. Bien, ahora, entonces, en la B vemos claramente que nuestra moda está sobre, ¿cierto?, el promedio, ¿ya? Ahora, la C. Si faltó registrar un bebé prematuro que midió 40,5 centímetros, ¿la moda se verá afectada? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué opinan ustedes con respecto a esa pregunta? sí se verá afectada. ¿Se verá afectada la moda si es que nace un bebé de 40,5 centímetros? Sí, Ya, y la Sofía dice que sí. Yo digo que no, porque la moda sigue siendo 50. Ya, Luis dice que no. Ya, perfecto. ¿Hay que más? ¿Tiene alguna otra opinión al respecto? Yo creo que no, por lo mismo que
¿Qué dijo Luis? Ya, ok, entonces la Ana apoya a Luis. Ya, a ver qué opina, a ver otras opiniones, a ver qué dicen acá. A ver si quieren, hablen por el chat, no hay problema. Ahí pueden ir escribiendo. Si nace un bebé de 40,5 centímetros, ¿la moda se verá afectada? A ver qué opina el resto. Tenemos un voto que sí y dos votos que no. A ver qué van opinando el resto. Si quieren pueden ir votando ahí en el chat. Ah, ya. Benjamín dice que no. Nicole dice que sí. Ya, Daniel dice que el promedio va a ser afectado, pero la moda sigue siendo la misma. Ah, ya, muy bien. Yo creo que ahí la Nicole tocó, yo creo, el punto principal, ¿cierto? No confundir la moda con el promedio, ¿ya? O la moda con la media, ¿ya? Porque ahí claramente nosotros vamos tal vez a encontrar eh, alguna respuesta distinta, ¿cierto? Ya, entonces, claramente, como vemos que 50 es el número que más se está repitiendo, el hecho de que nazca un bebé de 40,5 centímetros, que además es un valor que ya no está antes, no va a afectar la moda porque 50 va a seguir siendo el número que más se repite, ¿cierto? Entonces, en este sentido, no va a cambiar la moda, ¿cierto? Y la justificación básicamente va a ser porque en realidad este va a ser un dato aislado, ¿cierto? Que no va a cambiar mucho. Lo que sí va a cambiar va a ser el promedio, porque obviamente va a ser que el promedio sea un poquito más bajo. Ya tal vez no va a ser 48, va a ser menos de 48, ya, pero en sí, igual esto va a estar, ¿cierto? Visto, pero en la moda no va a estar, ¿cierto? Modificado. Bien, así que eso. Bueno, y todas estas son las actividades, ¿cierto? Que tienen que realizar. Ustedes ahí van a completar, ¿cierto? Lo que falte y luego la van a enviar, ¿cierto? Por el Classroom para tener lista, ¿cierto? Esta segunda parte de nuestra unidad.